Ok, vamos a mirar. Voy a quitarle aquí el filtro. Iván, ¿cierto? Espérate, busco Iván. Iván Ramiro, ¿no? Iván Javier Morantes. Aquí está, Iván. Listo. Ok. Mientras hacemos esto, pues a ver si se conectan más, pero veo que... Ok, entonces Morantes ya está aquí. Ustedes ven el proceso que estoy haciendo, es aquí confirmación de las personas que asisten, ¿sí? De los que me confirmaron, sin embargo, pues se entiende que puede que a última hora pues se les presente inconvenientes, que no se conecten, entonces yo lo hago con ese fin el registro, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tendría una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas conectadas, que son Isidro, Libet, Lady, Sandra, Junior, Iván. ¿Correcto? Listo. Ok. Son las 5:10 de la tarde, ¿cierto? Nos habíamos programado para las 5 de la tarde, entonces yo creo que ya es justo empezar, ¿les parece? Ok, listo. Como que en ese orden de ideas para que tengamos espacio, para que podamos aprovechar el tiempo y se puedan resolver algunas dudas, ¿ok? Junior me había pedido el favor de que si se podía grabar este espacio, ¿sí? Que si hay posibilidad de grabarlo. Entonces, yo estoy haciendo el ejercicio, no sé si el experimento funcione. Estoy grabando en Adobe Catcher, entonces vamos a ver si graba. ¿Listo? Sin embargo, sí. Ujú. Ok, sí, es que igual ustedes saben que también puede surgir inconvenientes de orden logístico, ¿no? Y tecnológico. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Sin embargo, cuál es la dinámica? Pues que las personas que están aquí conectadas transmitan el mensaje a sus grupos de lo que o- hablamos aquí, de lo que conversamos en el CIPAS y diferenciar el CIPAS de las web conference, ¿no? Ustedes están dando cuenta que pues son solo las personas que están aquí en Skype, que hemos estado en constante comunicación tanto en el foro como en el grupo de Skype y a nivel individual también interno en Skype. ¿Listo? Entonces las webconferencias las realiza la directora de curso, dependiendo la programación que ella tenga, y estos CIPA son más de orden grupal, porque entenderán ustedes que hay diferentes tutores, ¿cierto? Eso ustedes lo saben. Ok, y entonces dependiendo de cada tutor, pues organiza las estrategias. Digamos que en este espacio vamos a tratar de hacer nuestras reuniones CIPAS virtuales porque pues no todos cuentan con el tiempo para reunirnos en un sitio y hacer un CIPA presencial, ¿ok? Esto a nivel general para que Iván lo entienda, que es nuevo en el grupo. Hay personas que estuvieron la vez pasada en el CIPAS, que fue Libet, ¿cierto? Sandra y Junior. No recuerdo si Lady estaba. ¿Me confirmas? Lady también estaba, entonces Lady también estaba. Ok, a Isidro entonces le hice la invitación en días pasados y bueno, y darle entonces primero entonces la bienvenida a todos, agradecerles entonces el espacio que tienen para
la realización de este SIPA. ¿Ok? Listo. Entonces ustedes vamos haciendo una conversación también a nivel general, que yo les voy preguntando, ustedes me van diciendo si me escuchan y esa es la idea, que nos comuniquemos. ¿Bien? ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces les voy a estar así preguntando si me escuchan, que sí ok, que sí está claro, para que me respondan. Y no me dejen hablando sola, ¿ok? Vale. Listo. Entonces, como ustedes ya han revisado, su unidad 2 consiste en la química del suelo. La vez pasada también les dije que el propósito del curso, ¿cierto?, es enfocar las temáticas de la química en relación a tres tópicos generales, que son el agua, el suelo y la atmósfera, ¿cierto? Listo. ¿Cómo denominamos el contexto y el entorno del agua? ¿Cómo lo llamamos la vez pasada? Muy bien, hidrósfera. ¿Mm? ¿Cómo llamamos el entorno del suelo entonces en esta unidad? Litosfera, muy bien. Y el último, la última unidad que vamos a ver va a ser ¿cuál va a ser el entorno? ¿Cómo se llama? Atmósfera. Muy bien. Listo. Entonces, ahí, digamos, tal vez para algunos sea claro, pero para otros estudiantes como que quedan un poco confundidos, pero si estamos viendo suelo como así litosfera, ¿sí? Es la denominación técnica de lo que nosotros estamos estudiando. Y la relación, como les explicaba la vez pasada, de que ustedes vean cuál es la relación de la química frente a lo que están estudiando. Entonces les traigo nuevamente esta diapositiva que informa entonces cuáles son los tópicos que estudia la química ambiental a nivel de suelos. ¿Ok? Ok, entonces en ese orden de ideas, muy bien, tengo tres tópicos aquí en color naranja. El primero tiene que ver con residuos, suelos y sedimentos. El segundo tópico tiene que ver con la contaminación en relación al suelo. Y el tercer tópico, remediación del suelo contaminado. Entonces, ustedes observaron también que en el desarrollo de su unidad fue muy similar a la unidad 1, ¿cierto? Que tienen que buscar una problemática asociada al suelo, asociada a la litosfera, que de hecho había un error en la unidad, se dieron cuenta que decía atmósfera. Al primer día yo les hice la corrección allá en el foro, pues porque también se le pasan errores a la organización logística del curso, ¿sí? Entonces, para que no hubiera confusión en eso, ¿sí? Entonces ustedes identifican un problema, y a partir de ello entonces empieza la misma dinámica: generación de lluvia de ideas, elaboración del diagrama causa-efecto, ¿cierto? Y la elaboración del mapa conceptual. Entonces allí en el mapa conceptual esta diapositiva les va a servir muchísimo, ¿sí? Porque es que aprovechando que estamos aquí reunidos ya 6 personas, en la parte del mapa conceptual, algunos alcanzaron el puntaje máximo que fueron 6 puntos, otros ya alcanzaron 5 y otros 4 puntos. ¿En qué se basó, digamos, la debilidad de unos mapas frente a otros? Fue esta parte, la química, la relación de la química con el problema asociado. ¿Aló? ¿Quién me dijo aló? ¿Sandra? ¿Me están escuchando, chicos? Ok, muy bien. Entonces, ¿quién no escucha? Nombre. ¿Será quién? ¿Sandra? Bueno, voy a seguir. Vamos a ver si después nos escucha. Sí, hay un televisor. ¿De quién será? Como bajarle un poquito el volumen, chicos. ¿Listo? Entonces voy a seguir
para ver si de pronto me escuchan. A ver, ¿Isidro me escucha? Carol, Carol entró ahorita. Ok, Junior, ¿me estás escuchando? Iván, Iván, ¿me estás escuchando? Ok, Lady. Ok, bueno, Libet. ¿De quién será el ruido? Sandra, ¿me escuchas? Con dificultad. ¿De quién será? Colabórenme chicos ahí entonces, quien tenga un poco el televisor con un volumen alto, bajarle para que podamos dar continuidad. Entonces les decía que en ese mapa pueden ayudarse de esta diapositiva que informa cuáles son las temáticas químicas o cuáles son los tópicos químicos del estudio del suelo. ¿Sí? Entonces, en ese primer tema estarían los residuos, suelos y sedimentos. En relación a esos residuos, suelos y sedimentos podemos ver conceptos químicos como termoquímica, conceptos de oxidación y reducción, enfocados, como ustedes ya saben de su química básica, la pérdida y ganancia de electrones, números de oxidación, importante, electroquímica, salinidad, química orgánica básica, conceptos de ácido base. ¿Listo? Voy a ponerle un poco más de volumen, de pronto ayude eso un poco. Frente a la contaminación, entonces tal vez ustedes ya están un poco familiarizados con esta temática que tiene que ver con las basuras, tanto de lugares domésticos como de lugares comerciales, la deposición de esas basuras y la minimización de las basuras. Otro aspecto importante que no debe de pasar por alto es el uso de pesticidas. ¿Mm? Y finalmente la remediación del suelo contaminado. Para algunos tal vez que ya han leído, entonces se basa en dos tópicos que es in situ y ex situ. Y finalmente el reciclaje. ¿Ok? Ok, ¿quién será? Isidro. ¿Su merced me escucha bien? Isidro, ¿tú me escuchas bien? ¿Hay ruido? Bueno, pero no eres tú. Ajá, no eres tú. Voy a confirmar uno por uno. Carol. Carol. Carol, ¿su merced me escucha? ¿Será Carol? Bueno, Libet. Libet. Ajá. Sandra, bueno. Junior, ¿será Junior? Su merced que me dijo que estaba trabajando. ¿Es usted? Ujú. Sí. Ajá. Sí, sí. Bueno, hagamos el intento, lo que yo les dije, sin embargo, como para que la conexión esté mejor y que no escuchemos tanto ruido de fondo. ¿Listo? Junior. Ok, me dices que te vas a desconectar.
Pero, pero su merced es el que me tiene el ruido allá. Ah, estaba entendiendo. Estaba entendiendo mal, Lady. Entonces será Iván. Iván. Entonces, ¿quién es? Me dice que Junior no es. Libet. Carol, que no. Carol no me contestó. Ujú, ujú. Es cierto. Carol, su merced no me respondió. Carol, su merced la del ruido. ¿Estás en tu teléfono, celular o en computador? Como para que te alejes del lugar del ruido. Te alejaste. Ok. Ahí, ¿cómo escuchan? ¿Mejor? Listo. Listo. Ok, aquí a ver quién está. Añadir personas. Wilman. Wilman Muñoz está pidiendo. ¿Cierto? Wilman. Wilman, buenas tardes. Wilman. Bueno, voy a desconectar ahí. Entonces, concluyendo esta diapositiva, les decía que esta va a ser una clave para la realización de su mapa conceptual en el orden de que pueden basarse estos conceptos químicos para enriquecer el mapa conceptual. Entonces, los residuos, suelos y sedimentos están asociados a estos conceptos químicos como son termoquímica, conceptos de oxidación-reducción, electroquímica, salinidad, química orgánica básica, conceptos de ácido base, pH y diagrama de fases. ¿Listo? En relación a la contaminación, estarían las basuras, ¿sí? El uso de pesticidas y en relación a la remediación del suelo contaminado, el más conocido también, que ustedes tal vez lo manejan más desde política ambiental, el reciclaje y tratamientos de remediación in situ, que significa en el lugar, y tratamientos de remediación ex situ, es decir, llevar el suelo para otro lugar y tratarlo. ¿Ok? Sí, sí señora. Ujú, ujú. Sí, es cierto. O sea, ustedes pueden encontrar información acerca de la utilización de compuestos químicos eh, in situ, es decir, que los agregan en el lugar donde está la porción de suelo contaminada. Ujú. Señor Isidro. Ajá. Digamos que en esa parte podría ser ex situ, porque se llevaría una porción de suelo, ¿sí? Para ser estudiada en laboratorio. Entonces habría que trasladar la porción de suelo contaminada para otro lugar y evaluar el uso, digamos, de compuestos, como tú lo nombras, de orden de fitorremediación, para observar cuál es la
cantidad que puede ser descontaminada. No, la de minería, digamos como es tan grande, ¿cierto? Se hacen procesos de remediación in situ. Entonces, al contrario, se trasladan entonces los compuestos químicos a esos lugares, se ponen sobre la superficie y se tratan los suelos contaminados. Ahorita más adelante tengo una diapositiva que de pronto nos ayuda a ilustrar eso. Pero observan entonces todo lo que tiene que ver la parte química con la unidad del suelo, todos los conceptos. Entonces allá en la parte del juicio instrumental donde dice remediación, ustedes tienen que nombrar es la parte química, cuáles son los compuestos químicos que se utilizan, si es de orden in situ o ex situ, ¿sí? Cuáles son los procesos químicos asociados, si es ácido base, si es oxidación reducción, si es termoquímica, si es electroquímica, ¿ok? Va a descargar. Sí, de remediación del suelo en este caso. Me dio aquí, en el caso del mapa conceptual. Ujú. Y entonces ustedes como escogen una problemática, ¿cierto? Grupal, pues la van también a asociar con eso. Si escogieron, por ejemplo, un relleno sanitario, entonces tienen que contextualizarla del mapa conceptual. Máxima. Listo. Entonces, otro consejo. Como ustedes vieron mi video de la rúbrica que publiqué en el foro. ¿No lo han visto? Ok, entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que en esos tres juicios, ¿cierto? Ustedes están informando también conceptos que son de orden teórico. Entonces, yo tengo que referenciar también, tengo que referenciar la fuente de información en la que se basaron para construir ese mapa conceptual, porque entonces eso no es construcción propia en el orden de que no son expertos a nivel de tratamiento de residuos o no son investigadores en ese campo. Entonces tienen que también referenciar en ese orden de ideas. ¿Ok? Bien, avancemos. La siguiente diapositiva informa acerca del protocolo para análisis de suelos. Entonces, no sé en relación a su campo laboral, pero puede que haya muchas personas ya estudiando química ambiental en la UNAD porque se desenvuelven, se desarrollan en lugares, ¿cierto? Laborales que tienen que ver con tratamientos tanto de aguas residuales como de suelos, ¿ok? Entonces, unos también ya están empezando sus prácticas de laboratorio y me pareció interesante traer entonces aquí para relacionarles qué es lo que se analiza en un suelo, por ejemplo, a nivel de laboratorio. Entonces, ¿qué se le analiza al suelo? La textura, la densidad aparente, la densidad real, el pH, conductividad eléctrica, el límite de consistencia, la resistencia a la penetración, la determinación del contenido de humedad gravimétrica. Y esos son varios ítems que son evaluados, ¿cierto? En un análisis de suelos. La tabla también que informa la metodología. Entonces, dependiendo el laboratorio, dependiendo la práctica, se utilizan diferentes equipos para determinar este análisis de suelos. Entonces, ¿cuál es uno de los más sencillos? Podría ser el pH, ¿cierto? ¿Y cuál sería la técnica o metodología? Entonces aquí dice potenciometría, es decir, a través de un equipo que se llama pHímetro,
podemos medir el valor de pH para un suelo, para una muestra de suelo. ¿Ok? Y aquí, una también muy común, muy clásica, la textura del suelo. ¿Cuál es la metodología? Se llama Boujoukouros, ¿sí? Boujoukouros e hidrómetro. Entonces es otra metodología utilizada para la textura del suelo. Esto es a nivel informativo. Aquí, entonces una tabla un poco más detallada en relación a la química del suelo, como lo es materia orgánica. Y materia orgánica entonces se refiere a compuestos orgánicos presentes en el suelo. Ahora, también diferenciamos aquí, como ustedes ven, elementos, ¿cierto? Entonces hablaríamos de materia inorgánica en el suelo, como son nitrógeno total, nitrógeno nítrico, nitrógeno amoniacal. Entonces esta también fue una de las temáticas que se estudió en la unidad pasada. ¿Recuerdan? El punto 3 que tenía que ver con el nitrógeno. Entonces hay diferentes tipos de nitrógeno también presentes en el suelo. Carbono orgánico, fósforo. Bien. Hasta ahí ok. Ok. Bien. ¿Qué significa C y C? ¿Alguien sabe? ¿No? Entonces significa carga de intercambio catiónico. También está relacionado con uno de los puntos teóricos de esta unidad y de los puntos prácticos. Entonces, carga de intercambio catiónico efectiva o carga de intercambio catiónico de pH 7. Otros elementos que se pueden medir: aluminio, calcio, magnesio, potasio, sodio, azufre. Elementos menores como el hierro, el manganeso, el cobre y el zinc, que por ser también elementos menores también se pueden denominar elementos trazas o trazas de elementos. Boro y conductividad eléctrica. Los símbolos, entonces lo observan ustedes aquí, los símbolos, entonces cuando estén también en el laboratorio, si los pusieron a determinar aquí, ustedes dicen, nitrógeno total, NO3, nitrógeno nítrico, NH4, nitrógeno amoniacal, ¿sí? Y estos son los símbolos utilizados para la medición de análisis químico de suelos. Las unidades, entonces recuerden que a nivel químico todos se expresan en términos de unidades. ¿Recuerdan el agua? Que decíamos miligramo por litro o partes por millón. Aquí también entonces observan partes por millón, partes por millón, partes por millón. Aquí concentración en moles y aquí porcentajes. ¿Bien? Y las metodologías o técnicas. Entonces esto también les va a servir a ustedes para el mapa conceptual, ¿sí? Que tiene que ver entonces, por ejemplo, determinación de nitrógeno nítrico, entonces utilización de sulfato de aluminio y medición potenciométrica. Para determinación de nitrógeno total, entonces Keldan. Para elementos menores o trazas, entonces metodología de Olsen, de EDTA o absorción atómica. Carga, intercambio de cationes efectiva del suelo. Entonces la metodología es la suma de cationes. ¿Ok? Bien. Este triangulito, ¿cómo se llama? Sí, la clasificación textural del suelo. ¿Listo? Y entonces, el ejercicio número 1, el ejercicio práctico, nos pide algo en relación a este triángulo. ¿Sí? Ustedes observan que es una tablita con unos porcentajes. ¿Alguno de aquí le tocó el ejercicio 1? ¿Quién es a mí? ¿Quién es Lady? ¿Quién más? Isidro, Lady Isidro.
Listo. Entonces ellos ya deben estar expertos, ya observaron el triángulo y observaron, ¿cierto?, que tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Entonces que están con números, ¿cierto? ¿En términos de qué? De porcentaje, porcentajes, ¿cierto? De 10 al 100, 10 al 100, ¿cierto? ¿Qué significa? Que las puntas, los vértices, que estará qué en número. Aquí, por ejemplo, si empieza de aquí para allá y aquí está el 10, ¿cuál será el número que está acá? 0, ¿cierto? Ahora, si yo voy subiendo, ¿cuál será este vértice? 0 también, ¿cierto? Y si voy aquí bajando, ¿cuál será el número que está aquí en el vértice? 0. Exacto. Significa que si aquí nos tendríamos una división decimal, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la clave de este triangulito? Saber hacer la lectura. Entonces, ¿observaron las flechitas ahí que salieron? Las flechitas azules. Entonces indican que la lectura primera que se hace es el porcentaje de arena. Entonces siempre que me den a mí una información, entonces yo voy a hacer la lectura primero en el porcentaje de arena. Entonces si me dicen 40% de arena, yo lo leo así, en este orden. Entonces, ¿dónde estará 40? Aquí, ¿cierto? ¿Están observando el cursor? Exacto. 50%, aquí. 50% y voy subiendo, ¿cierto? 50 porque yo tengo que cruzarlo con los otros porcentajes. 65%, aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Más o menos. Y aquí subo. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es la segunda lectura? La segunda lectura es el porcentaje de limo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me dicen 40% de arena. Es decir, así. Y me dicen 20% de limo. Entonces, ¿dónde está el 20%? Aquí. Y me bajo. ¿Cierto? Y lo voy cruzando. 40 y 20. ¿Y cuál es la última lectura que hago? El porcentaje de arcilla. ¿Y cómo hago la lectura? De modo horizontal. ¿Cierto? Entonces, 40 de arena. 20 de limo. Y digo 40% de arcilla. Entonces, ¿dónde estará el punto? Aquí. Aquí, ¿cierto? ¿Es correcto? Entonces, 40, 20, 40. Y les pregunto, entonces, ¿cuál es el tipo de suelo con esos porcentajes? Entonces, franco arcilloso, que lo dijo por ahí. Aquí alguien diría, arcilla. ¿Pero será que es arcilla? ¿Será que es un poquito mayor? Tendría que ser un poquito mayor a 40, tal vez 41, ¿cierto? Pero no, sería para franco arcilloso, ¿sí? Entonces por ahí habían unas dudas. Ay, pero está en el vértice, está en el vértice. Pues yo tengo que ver ese vértice que me corta. Porque si ven aquí, por ejemplo, 40, ¿cierto? Pero está aquí casi con, con un 18 de arcilla, ¿cierto? ¿Y cuánto estaría más o menos de arena? De limo, dijimos más o menos 18, por ejemplo, si estamos viendo este vértice. ¿Y cuánto estaría más o menos de arena? ¿Como un 45? Exacto. Entonces yo ya diría, no, esa ya hace parte, ¿cierto? A la arcilla, ¿cierto? O arcillo arenoso, si fuera más hacia aquí. Entonces, lo ideal es que observemos bien, bien el triangulito y podamos identificar cuál es el tipo de suelo.
Pero si observan ustedes aquí, arcilla, ¿sí ven? Arcilla es esta la mayor proporción. Hay dos tipos de arcilla, arcillo arenoso y arcillo limoso, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro? Observen aquí, ¿cómo empieza aquí? Franco, franco, arcillo arenoso, franco arcilloso, franco arcilloso limoso, franco, franco, franco. Entonces, ¿sí ven? Toda esta porción podría ser de franco, ¿cierto? Aquí este pedacito, ¿sí ven que solito dice limo? Y este de acá dice arena, arena solita y arenoso franco. Entonces está dividido por eso mismo, porque tal vez se encuentra entre los dos, entre arena y franco, entonces se llama arenoso franco, ¿sí? Y este franco arenoso, y va teniendo características de ese tipo. ¿Qué podríamos nosotros analizar de este triángulo? Que arcilla tiene un buen porcentaje, ¿cierto? Es uno de los más grandes. Entonces, ustedes también van a analizar en el laboratorio las clases texturales. Entonces, por ejemplo, ustedes llevan una muestra de suelo al laboratorio y lo que van a tener que hacer es disolverla en agua, digamos unos 250 ml de agua, lo depositan en una probeta o en un material que sea alto, ¿cierto? Que pueda después de un tiempo ir decantando, ir separándose las capas del suelo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la clave? La lectura de las flechitas y el orden. Primero arena, segundo limo y por último. Perfecto. Por último arcilla. Entonces, en este CIPAS vamos a dar la orientación de los ejercicios prácticos para que no haya confusión, chicos. Entonces, ustedes replicarán y si se puede hacer la grabación, ojalá se pueda, si no, ustedes van a hacer la réplica en sus grupos. Para quien le tocó el ejercicio 1, entonces ya están dados los porcentajes, porque otro ejercicio inverso sería que le dijeran a uno franco arcilloso en qué porcentaje de arena y uno descubrir el resto, ¿sí? Otro es que le den a uno el triángulo y le ubiquen un puntico, le digan aquí, ¿cuál es el porcentaje? Aquí, ¿cuál es el porcentaje? O aquí, ¿cuál es el porcentaje? Entonces ustedes hacen la lectura. En este ejercicio les dieron ya los porcentajes. Entonces lo que ustedes tienen que identificar, ¿sí?, es el tipo de suelo. Hagamos el número 1, muestra número 1. 50% de arena. Aquí, ¿cierto? Shun. Luego, ¿quién hace? Exacto, luego hacemos la lectura de porcentaje del limo, o sea, vamos subiendo. Iría hasta aquí, ¿no? Y luego 40% de arcilla. Aquí en horizontal. O sea que, ¿cuál es el tipo de suelo? ¿Se alcanza a ver? Me voy a devolver aquí. 50, 10, 40. 50. Luego 10 y 40. Arcillo arenoso. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál es la consulta que tienen que hacer? Entonces, la consulta es que mencionen ese tipo de suelo, arcilloso, arenoso, para qué tipo de cultivo sirve. Entonces, si son cultivos, ajá, entonces si son cultivos de tipo agrícola, si son cultivos de tipo agroforestal, ¿cierto? ¿Qué, qué tipo de cultivos pueden desarrollarse de la mejor manera en ese tipo de suelos? Entonces ustedes hacen una consulta, ustedes no son expertos, tienen que referenciar y tienen que citar, ¿cierto? Entonces ese es el ejercicio más correcto, el ejercicio correcto,
bueno, más no. El ejercicio correcto es que ustedes van a consultar, van a ver el tipo de suelo arcillosos arenosos, van a consultar y van a encontrar diferentes fuentes. Entonces, ¿recuerdan la página que yo les di en el video de ese cielo? Vamos a ver si está por aquí. ¿Lo recuerdan? ¿Será que lo recuerdan? Espera a ver si me voy por aquí. Ese cielo, aquí. ¿Están observando la pantalla? Entonces, por ejemplo, yo le doy arcilloso, arenoso. ¿Por qué? Porque es que uno hace la búsqueda también en Google y le sale lo primero que encuentre y puede que eso primero que encuentre no me sirva, no es un autor reconocido, es una persona que subió mal la información, ¿sí? Como sucede cuando publican ejercicios que no están bien desarrollados y ustedes los dan por cierto y no es así. Entonces ustedes chicos tienen una herramienta muy eficaz que es la red, pero hay que saberla usar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le di en la búsqueda arcilloso arenoso y entonces empiezo a mirar estos artículos. Modelo para estimar la extinción del bulbo de humedecimiento del suelo en riego por goteo. Ah, entonces probablemente aquí me hable sobre el tipo de suelo arcilloso arenoso. ¿Sí? Aquí, comportamiento de la actividad enzimática del suelo al aplicar mucílago del nopal, es decir, que pueden ser cultivados mucílagos probablemente. ¿Mm? Y así ustedes van encontrando información de tipo académico en lugares de orden académico. ¿Bien? Entonces hagan la búsqueda en ese cielo. Es claro lo que tienen que hacer. Observen otra característica de las sumas de los porcentajes totales. 50 más 10, ¿cuánto da? Y 40 a 100. Es decir, está dando el 100% del suelo. ¿Cierto? Uh-huh. Exactamente, o sea, tenemos una muestra de suelo, debe dar el 100% de acuerdo a la clasificación de las texturas, porque es que hay tres, arena, limo y arcilla. Y si contiene de las tres, pues deben estar en diferentes porcentajes y la suma total me debe dar 100%. Probablemente, experimentalmente, cuando ustedes estén midiendo allá, pues no les dé 50, 10, 40. Les dé, por ejemplo, 47%, 13, ¿sí? Valores así. Estos están casi enteros, casi ideales. ¿Ok? Iván. Uh-huh. Muestra 7. Por eso les dije en un principio. Por eso les dije en un principio. ¿Cuál será este? Los vértices. ¿Qué valor es? Aquí va hacia abajo. ¿Cuál es el vértice aquí? ¿Cuál es el valor? 0. Exacto. Si aquí va hacia arriba, el vértice, ¿cuál es el valor? 0. Y aquí si va en este orden de aquí para allá, el vértice es 0. Entonces tenemos que buscar ese. ¿El vértice de quién? De la arcilla. O sea que ¿dónde será? Sí, señor. ¿Quién? Iván. Ah, Isidro. Sí. Ajá. Ajá. 60, 20, 20. Está aquí, ¿cierto? Aquí en este punto. Ahí sería Franco Arenoso. Porque, ajá, ¿por qué? ¿Quién me define casi prácticamente la arcilla? Si fuera 21, ya sería hacia arriba, ¿cierto? Franco Arcilloso Arenoso. Me está diciendo 20. ¿Ok? Ujú. Porque si ven que el último que me indica a mí es la arcilla, el último es el horizontal. Si el horizontal me dice 20, está en el vértice. Pero si el horizontal me hubiera dicho 21, ya hace parte del franco arcilloso arenoso.
Sí, 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 sí. Y entonces ahí es donde ustedes, pues en su consulta van a aprender un poquito más porque dicen, bueno, ¿qué se puede cultivar en la arena? Porque uno dice, bueno, un suelo arenoso, ¿será que es bueno para cultivo? Ok, habría que hacer la consulta. Un suelo arcilloso, entonces depende, ¿cierto? Depende de qué cultivo. Porque cada tipo de suelo, vámonos a la parte química, cada tipo de suelo entonces tiene unos componentes que son importantes para el desarrollo de ese tipo o de tubérculo o de alimento o de planta medicinal o de árbol, etcétera. ¿Mm? Entonces, ¿qué les recomiendo? Búsqueda en bases de datos, búsqueda en lugares reconocidos, así sea solo una fuente, pero que sea válida y que ustedes la puedan referenciar y citar correctamente, para decir que de acuerdo con tal autor, ¿cierto? Eso les da calidad a su trabajo y eso le da fundamento. De acuerdo con tal autor, en el suelo arcilloso arenoso se pueden cultivar este tipo de alimentos, plantas, plantas medicinales, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Alguno de aquí le tocó el ejercicio número 2? ¿Quién es a mí? ¿Sandra? ¿Libet? Ahí van. Listo. Entonces dice, determine el número de sitios de muestreo y el número de muestras compuestas si se quiere hacer un monitoreo de contaminación de suelos en 4 zonas. Entonces, ¿cuál es la interpretación del ejercicio? Que se va a hacer una muestra, se van a hacer una muestra de un suelo que está ¿qué? Contaminado. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, un relleno sanitario. ¿Será que el suelo está en todo su orden químico, físico y biológico? No, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una muestra, ¿sí? ¿Será que una muestra para un área de muchas hectáreas es suficiente? ¿Solo una muestra? No, ¿cierto? Se necesita hacer diferentes lugares, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros denominamos sitios de muestreo. O sea, eso es sencillo en la sintaxis. Sitios de muestreo, o sea, diferentes lugares. Eso es claro. Entonces, ustedes tienen unas zonas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un mapa, un lugar, entonces lo vamos a llamar de zona A, zona B, zona C y zona D. Eso es claro. Entonces, que todas esas hectáreas o todo ese lugar que se va a monitorear tiene cuántas zonas. 4 zonas. ¿Mm? Y nos da el número de hectáreas, ¿cierto? Por zona. Muy bien. Y entonces, ustedes van a usar, entonces aquí yo ya les traje la clave, una de las claves, ¿sí? Les estoy diciendo cómo tienen que hacer la determinación del número de sitios de muestreo. Y eso es una formulita que dice que el número de sitios de muestreo n es igual a 0,1 por x más 40, donde x es la superficie en hectáreas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a reemplazar en x, Sandra? Exacto. Más 40. ¿Para quién? Para la zona. Ok. Luego para la zona B. Perfecto. Para la zona C. Ok. Y la zona D. Ujú. Por 37 más 40. ¿Listo?
Y ahí entonces les va a dar el número de sitios de muestreo. Entonces ustedes hacen el calculito. Entonces ya les di toda la información, ¿no? Les boté la información. Ok, quedaría resuelto qué parte. Número de sitios de muestreo. Ahora que les dejo de consulta para Libet, el número de muestras compuestas. Exacto. Entonces, hagan la búsqueda de cuál es la fórmula, pero entonces ya les dejé la clave. La clave es que ustedes utilizan una fórmula y listo. ¿Por qué? Porque eso ya lo han estudiado. Sí. Ujú. Sí, señora. Está en ese que es de Triana. Ujú. Ajá, y lo pueden referenciar. Triana 2010 creo que es, se me escapa el año ahorita, pero lo pueden referenciar. Ajá, entonces de acuerdo con Triana 2010, para determinar el número de sitios de muestreo se utiliza la siguiente fórmula. N es igual a 0,1 por x más 40. De esta manera tenemos los sitios de muestreo de la zona A, B, C y D. ¿Listo? ¿Y qué les queda de consultica? Entonces el número de muestras compuestas. ¿Listo, Iván? ¿Y Libet era? Ok, listo. Y Sandra también. Listo. Sí, Isidro. ¿Ahorita? Espérate. Espérate, miramos. William. Ah, William. William. ¿Cómo es? No me deja unirme a la llamada. Jessica. No me deja Jessica, Rocío y Wilman. Vamos a ver, vamos a intentar. A ver, añadir a personas. Entonces vamos. Rocío. Rocío Cuellar. Vamos a añadirla a ver si la deja. Vamos a ver. ¿Me ayudan ahí? ¿Quién más? Fabián, ¿qué? Fabián Reyes. Vamos a ver. Fabián Reyes. ¿Será Rocío? ¿Me confirmas? Rocío. A ver, Wilman. Wilman lo intentamos añadir, ¿recuerdan? Sí, al inicio, pero Wilman no nos contestó. Entonces, Wilman, Rocío, Jessica. Intentemos Jessica. Jessica. Rocío. No, parece que se salió, ¿cierto? Ustedes están viendo mi pantalla ahí. Wilman, mira, parece, no contesta, como Jessica, tampoco. Fabián, ¿estás aquí? Ah, ok, bienvenido Fabián. Ya hemos avanzado bastante, entonces error en la llamada Wilman y Jessica, también error en la llamada, ¿cierto? Listo. Isidro, hágame el favor ahí pone mientras yo sigo avanzando, entonces que hay error en la llamada para Wilman, para Jessica y para Rocío. Entonces, quien se conectó fue Fabián. ¿Listo? Bien, entonces, eh, Iván, ¿quién tiene la pregunta, Iván? Sí, señor. Dime, dime. Ujú. No, no. O sea, sí, recuerden que en matemáticas ustedes siempre, sí, recuerden cómo son las aproximaciones numéricas en matemáticas. Ujú. ¿Por qué? Porque ustedes están multiplicando, ¿cierto? Por punto uno. Sí.
Entonces, ¿cuál es la aproximación siempre? Si es mayor a 5, entonces yo lo llevo al número siguiente. Exacto. Si por ejemplo les da 62.5, entonces ¿cuánto sería? Perfecto. Y si les da 62.3 en 62. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué les recomiendo matemáticamente? Que informen primero el número decimal y al lado le hacen sí, la aproximación, que el símbolo, exacto, muy bien, es igual y encima, ¿cierto? Como un acentico, un acento de la N. ¿Listo? De la ñ. Ujú. Muy bien, esa pregunta es válida, Iván, muy bien. Ok, ¿a alguien aquí le tocó el ejercicio número 3? ¿No? ¿Ninguno? No, parece que no. Sin embargo, entonces, oh, exacto, muy bien, Sandra. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué dice? Interpretemos el ejercicio. El ejercicio dice, diseñe un diagrama que relacione la abundancia de cationes intercambiables en función al pH para suelos ácidos, normales y alcalinos. ¿Libet? ¿Ahí me escuchan? Ok, de pronto. Sí, debe ser Libet. Libet. Vamos a seguir. Libet, a ver si de pronto nos escucha mejor. Entonces, les decía, diseñe un diagrama que relacione la abundancia de cationes intercambiables en función al pH para suelos ácidos, normales y alcalinos. Entonces, observan el diagrama que yo les tengo aquí, que está indicando los valores de pH. Muy bien, que van desde qué número? De 0 a, a 14. Donde pH 7 es igual a qué? A la neutralidad, ¿cierto? Menores a 6 hasta 0, ¿qué indican? ¿Qué son qué? Ácidos. Ujú. Y valores encima de 8 hasta 14 que son qué? Básicos o también llamados alcalinos. Ujú. Entonces, primero hay que interpretar el ejercicio, ¿cierto? Primero, diseñe un diagrama que relacione la abundancia de cationes intercambiables. Ujú. Entonces, vieron allá en la tabla que decía C y C, que yo les dije, ¿saben qué C y C? Con razón ninguno, porque ninguno tenía el ejercicio 3. Entonces, ¿qué se dice? Es capacidad de intercambio catiónico. ¿Mm? Entonces, esa capacidad, ¿a qué se refiere? Opa, a algo que tiene que ver con las cargas. Entonces, ¿vieron el cosito verde que entró ahí? Aquí. ¿Lo vieron? Entonces voy a simular que eso es el suelo, ¿cierto? Luego las bolitas, ¿la vieron? ¿Y qué tienen dentro esas bolitas? Unos valores negativos. Negativos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa la capacidad de intercambio catiónico? Que en la superficie del suelo hay compuestos químicos, elementos por lo general, que tienen carga negativa y que al agregar al suelo elementos de carga positiva, va a haber un intercambio de qué? De cargas, específicamente de catiónico. ¿Por qué? ¿Recuerdan de la química básica? Los iones que tienen carga negativa, ¿cómo se llaman? Aniones. Aniones, los de negativas. ¿Y los que tienen cargas positivas, cómo se llaman? Cationes, ¿cierto? Entonces, por eso se llama capacidad de intercambio catiónico, porque en la superficie están cargados ¿de qué manera? En la superficie.
En la superficie están cargados ¿de qué manera? Negativos. Y entonces van a llegar compuestos químicos, elementos que tienen cargas positivas. Entonces van a intercambiar cationes. Por eso se llama eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona del ejercicio número 3? Tiene que diseñar un diagrama. Entonces eso ya es de orden creativo. Como quieran diseñar un diagrama que relacione la abundancia de cationes. Entonces tienen que buscar cuáles son los cationes. Entonces de su química básica recuerden que los cationes son los elementos que tienen carga positiva. Entonces ya les adelanto. Entonces por ejemplo el calcio, el magnesio, que calcio es más 2, magnesio más 2, aluminio más 3. ¿Recuerdan eso de su química básica? Exacto. Entonces un diagrama que relacione esos cationes en función del pH. Perdón, en función del pH. Entonces, si es pH ácido, ¿cuáles son los cationes que intercambian? Si es un pH normal, ¿a qué se refiere? ¿A un pH qué? Neutro. Y si es un pH alcalino, que es mayor a 8 o básico. ¿Listo? Ok. Ejercicio 4. ¿Quién sería? ¿Carol, su merced? A ver. ¿O fue Fabián que entró y me trajo el ruido? Fabián. ¿Su merced tiene ruido en el lugar donde está conectado? Ok. ¿Quién será? ¿Carol? ¿Su merced? ¿Carol me escucha? Carol. ¿Aló? ¿Me escuchan, chicos? Ok. Bueno. Pero ahí disminuyó un poco el ruido, ¿cierto? Ok. Entonces, entonces continuemos, aprovechemos. Ejercicio 4. ¿Alguien que está aquí le tocó el ejercicio 4? ¿No? Ok. Entonces la orientación, ¿cuál es? El ejercicio 4 dice, relacione algunas reacciones redox que son originadas en el metabolismo de los microorganismos del suelo. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Relacionar las ecuaciones químicas. Sencillo. Pero ¿qué tienen que hacer? Siempre informar la fuente bueno, decir la fuente de información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les puse una reacción aquí de óxido-reducción. El óxido férrico más el carbono produce hierro sólido más dióxido de carbono gaseoso. ¿Sí? Óxido-reducción. Carol, su merced es la del ruido. Carol. Carol. ¿Su merced es la del ruido? Se escucha entrecortado también, Carol. De pronto es interferencia de Carol. ¿Me confirman ahí si mejoró? Ok. Listo, entonces les decía yo, hay una reacción aquí de oxidorreducción. ¿Por qué? Entonces voy a explicar por qué. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ven una reacción, ¿cierto? Y para saber si es de oxidorreducción, es informar los estados de oxidación, o también llamados números de oxidación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, de su química básica, recuerden que esto es un óxido, que se llama óxido férrico, es decir, un óxido metálico también. Entonces, los subíndices me indican en diagonal los números de oxidación de cada elemento. Entonces, por ejemplo, el hierro. ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro en este caso?
más 3. Por eso va hacia este lado. No, más 3. ¿Y cuál es el estado de oxidación del oxígeno en los óxidos? Menos 2, siempre. Ajá. Entonces, si ven, si yo pongo aquí en la parte superior menos 2, el subíndice va a ser 2 aquí al lado del hierro. Y aquí más 3 encima del hierro, el subíndice del oxígeno va a ser 3. O sea, siempre va en diagonal. ¿Sí? Para que lo recuerde. Sí, sí. Ok. Sí, siempre. Siempre el oxígeno trabaja con menos 2 para formación de óxidos. Siempre. ¿Listo? Y los metales siempre tienen carga positiva. Es otra clave. ¿Listo? Bien, entonces, el carbono, ¿me está indicando algún número, algún subíndice? No. Entonces significa que está en estado basal, es decir, cero. Listo, el producto de la reacción, hierro, ¿tiene algún subíndice? ¿Está combinado con algún otro elemento? No. O sea que ¿cuál es el estado? Cero. Ok. Ahora, este sí es un compuesto, ¿cierto? El dióxido de carbono. Ustedes lo distinguen bastante por la fórmula. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno siempre para los óxidos? Menos 2. Y aquí, el carbono, ¿cuál será el estado de oxidación? Es más 4 en este caso. Si fuera más 2, ¿cierto? Sería 2 y 2 y lo simplificamos. Ahí sería monóxido. Pero en este caso es dióxido. Entonces, primera clave es mirar los estados de oxidación, ¿ok? Después, ¿qué proceden a hacer? Pues el balanceo de la reacción, que es ustedes lo vieron también de su química básica. La primera que nosotros vimos allá en la fase cero, para que ustedes recordaran, era el balanceo por tanteo, ¿sí? Pero aquí, en este, como ya sabemos que es óxido-reducción, el balanceo de la ecuación tiene que ser por óxido-reducción, ¿sí? Y en ese caso, para balancear las ecuaciones por óxido-reducción, lo que hacemos son semirreacciones de reducción. Entonces, tendríamos que coger aparte este hierro con este hierro y mandarla aquí a otro lado. Y decir, la reacción es la siguiente. Y juntar los iguales, ¿no? Carbono con este del carbono. Entonces, tenemos este y se produce este. Y ahí se hace el balanceo. No voy a balancear la ecuación aquí porque cuál es el punto o sea, cuál es el punto clave de este ejercicio. Que encuentren las reacciones, o sea, que eso ya lo van a encontrar en la literatura. Entonces quiere decir que la persona que le toque el ejercicio 4 para que ustedes lo transmitan, al igual que los otros teóricos, es que citen y referencien, el lugar de donde encontraron las ecuaciones. Que digan si fue en Triana, o si fue en la química ambiental de Colin Bair, o si fue en la química medioambiental de Suárez. Sí, que indiquen dónde fue que encontraron esas reacciones. ¿Listo? ¿Cuáles son las dos observaciones que están aquí? ¿Cuál se oxida y cuál se reduce? Entonces, acá dice, el carbono se está oxidando porque pierde electrones. Estaba de 0 y pasa ahora a más 4. Ajá. ¿Qué significa que pierda electrones? Los electrones, ¿qué carga tienen? Negativa. Y se está volviendo, ¿es qué? Positivo. O sea, está perdiendo electrones. Y el hierro, dice, el hierro se reduce porque pasa de más 3 a 0. Y se está reduciendo, ¿por qué? Porque está ganando electrones. Gana electrones. Entonces es una cosa inversa. A veces suena confuso, pero en la repetición de los ejercicios, entonces uno ya va sabiendo cuál es el que se oxida y cuál es el que reduce. Oxida es el que pierde electrones y reduce es el que gana. Muy bien. Finalmente, el ejercicio 5. ¿A alguien le tocó aquí el ejercicio 5? ¿No? Bien.
Lo compartimos para que ustedes sepan y ya entonces estén un poco más orientados también en esto. Entonces dice, mencione y describa una reacción química que responda al siguiente caso. 2 puntos. Existe una prueba que se aplica a los suelos con alto contenido de pirita de hierro y está la fórmula FS2, al cual se adicionan ciertas cantidades de peróxido de hidrógeno, H2O2, con el fin de producir sulfatos que permitan su identificación. Entonces de pronto fue muy largo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que encuentren la reacción, el producto de la reacción en sí, porque aquí ya me está diciendo dos cosas, que tengo este compuesto y que le agrego esto. Entonces, el inicio de mi reacción va a ser, o de la reacción de ustedes allá va a ser, este persulfuro de hierro, que también se llama persulfuro de hierro, a mí me falta una L, persulfuro de hierro, más el peróxido de hidrógeno, H2O2, flechita y encontrar el producto de la reacción. Y aquí ya están dando una clave. ¿Qué produce? ¿Qué? Sulfatos. Entonces, el producto de la reacción ya les está dando la clave, es un sulfato. ¿Sulfato de qué? Pues miren de qué será el sulfato. ¿Listo? Explicación aquí, entonces les traje esta explicación. Los estados de oxidación del hierro son, ¿cuáles? +2 y +3. Y el estado de oxidación del azufre para producir sulfuros es -2. Entonces uno diría, bueno, pero si es +2 y -2, aquí no iría este, ¿cierto? Y si es 4, entonces si es 3, perdón, +3, entonces aquí sería 3 y aquí 2, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Esta pirita de hierro, no sé si aquí hay gente de Boyacá, conoce minas de sal, en Cundinamarca, la mina de sal de Zipaquirá, han ido a ver las minas de sal de Zipaquirá. Entonces, lo que hay en las paredes de esas minas se llama pirita de hierro. ¿Mm? Y esa pirita de hierro tiene pues unas características químicas, es que son formadas, ¿cierto? A partir del persulfuro de hidrógeno, que tiene una estabilidad química distinta al sulfuro de hidrógeno. Que si se reemplaza el hidrógeno por el hierro, me va a dar el persulfuro de hierro. ¿Y qué significa? Que tendría dos azufres, pero como el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y +1, lo reemplazo por un solo hierro. Y esa es la razón química por la cual esta es la fórmula química de la pirita de hierro. Y no es F2, perdón, FS solita o F2S3. ¿Ok? Eso a nivel informativo, chicos. Bien, el ejercicio se hizo para que les vaya un poco mejor allá en los ejercicios prácticos, ¿vale? Ok, ahora les voy a traer un ejercicio visual para que ustedes entiendan un poquito químicamente qué es lo que sucede en la remediación de los suelos. Y recuerdan allá que me estaban preguntando al inicio que si era in situ o ex situ y les dije que les tenía un diagrama. Es este. ¿El verde qué significa? El suelo. ¿Qué significa esta S debajo del suelo? Sí, que hay azufre. Azufre. ¿Cierto? Entonces, dentro de los suelos encontramos azufre, chicos. Dentro de los suelos encontramos azufre. Y nosotros químicamente como que asociamos más al agua porque el agua se contamina, porque bebemos el agua y a veces no pensamos que en el suelo están sucediendo reacciones químicas y sí, es un nicho fundamental químico el suelo. ¿Por qué crecen las plantas? Porque hay animales en las plantas. ¿Por qué será? Perfecto. ¿Y esos nutrientes son compuestos?
químicos. Perfecto. ¿Listo? Bien. ¿Qué más hay en el suelo? Ahí, debajito del suelo. Oxígeno, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si hay animales, ¿qué bichitos conocemos dentro del suelo? A ver, muy conocidos. Lombricitas, ¿qué más? ¿Cuáles? ¿No escuché? Bueno, sí, hay hormiguitas que van, pero pueden estar dentro, ¿cierto? Hay diferentes. ¿Ustedes qué creen que es indispensable para la supervivencia de esos seres vivos, animales? El oxígeno, ¿cierto? Entonces también hay. ¿Ustedes creen que este elemento con este elemento puede reaccionar? ¿Cierto? Eso es lo que vemos en química, que los compuestos, que los elementos reaccionan para dar compuestos. Exacto. Entonces, ¿y qué sucede? Pues que pueden ser expulsados al medio, ¿cierto? Por eso las flechas. Y vemos aquí la reacción. Azufre más oxígeno. ¿Qué es esta imagen? ¿Qué indica esa imagen? Fuego, calentamiento, calor. ¿Cómo lo llamamos cuando es demasiado intenso? Bueno, está por ahí. Se llama incineración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no recuerdo si fue Sandra que me preguntó al inicio, no recuerdo que me dijo si era in situ o ex situ. Si yo voy a incinerar un suelo, ¿ustedes creen que dónde sería conveniente? ¿En el sitio o fuera? ¿In situ? ¿Ex situ o in situ? ¿En el sitio o fuera? Fuera del sitio. O sea, uno, ¿qué es lo que ve? Errores que puede que lo hagan ahí mismo, pero ¿eso qué significa? Que van a salir un montón de gases tóxicos y que va a contaminar más, ¿cierto? Entonces lo ideal es que fuera ex situ, que se llevara la muestra de suelo, que se llevara una planta de incineración y que los gases producidos sean tratados. Exactamente. Ujú. Exactamente. Ujú. Exactamente, sí, sí. Tristemente, ¿no? Pero digamos que sería. Sí. Contaminada. Sí. Eso es lo ideal, sí. Ujú. Y sería el tratamiento óptimo. Ujú. Listo. Entonces, toda reacción química produce, ¿cierto? Tenemos la flechita indicando. ¿Produce qué? Dióxido de azufre. Y si recuerdan o si han leído, y de eso lo vamos a ver en atmósfera, hay unos gases que se llaman gases de invernadero. Muy bien. Y esos gases de invernadero son los SOX, NOX, ¿sí? COX, ¿qué indica la X? Pues el estado de oxidación que tengan, ¿cierto? En este caso sería SO2, que se conoce como dióxido de azufre, ¿sí? Esa es la nomenclatura. ¿Listo? Dióxido de azufre. O sea que estamos, miren, produciendo ya de por sí una contaminación, ¿cierto? Un gas de efecto de invernadero. Aparte de eso, consumir, ¿cierto? Consumir a altas cantidades de energía es un gasto, ¿cierto? Bien, o sea que después de esa incineración, ¿qué vamos a tener en el aire? Dióxido de azufre. Ajá. ¿Y qué necesitamos? Eliminar el dióxido de azufre, ¿cierto? Ahora, muy bien. ¿Qué significa? Los gases, ellos pueden atravesar diferentes superficies, ¿cierto? Entonces,
el suelo es como si fuera una capa permeable. ¿Permeable de qué? De líquidos y de gases, ¿cierto? Entonces en el suelo, ¿qué va a quedar también? Un contaminante, dióxido de azufre. ¿Qué hacemos con ese dióxido de azufre? Muy bien, esa es la idea, ¿cierto? Que hagamos una remediación de eso. ¿Y cuál es la forma para remediar eso? Adicionar un compuesto químico que se llama carbonato de calcio. Muy bien, carbonato de calcio. ¿Ven la imagen ahí? ¿De qué color es ese compuesto? Blanco, como rocoso, como unas piedritas. ¿Mm? Entonces, este tipo de remediación será in situ o ex situ. Muy bien, in situ, porque esto sí se puede hacer. Entonces, ir y llevar, ¿cierto? Cantidades de carbonato de calcio y ponerlas en la superficie del suelo. ¿Mm? ¿Y esto? ¿Será que reacciona? Sí, ¿cierto? Claro, sí, por ahí dice Isidro, claro, tiene que reaccionar, por eso le pusimos ahí el más. Entonces, ¿vieron que llevé la imagen ahí? Como si estuviera encimita. ¿Y qué significa? ¿Qué indica esas flechas? ¿Que va a ir hacia dónde? Hacia el interior, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué va a haber? Muy bien. Ajá. Entonces, si ven ahora la parte rojita, significa que va a haber en el interior ¿qué? Carbonato de calcio. ¿Y qué había? ¿Recuerdan que había siempre en el suelo? Oxígeno, siempre, siempre, ¿cierto? Entonces lo ponemos también en nuestra reacción. Entonces tenemos dióxido de azufre más carbonato de calcio más oxígeno. ¿Qué me produce? A ver, un duro ahí de la nomenclatura. ¿Cómo se llamará este nuevo compuesto? Sulfato de calcio. Muy bien. Entonces me produce sulfato de calcio, que ya no va a ser tóxico, es una sal. ¿Y qué más me produce? Dióxido de carbono, CO2. ¿Listo? Entonces, sulfato de calcio. Bien, ahora ¿qué tendríamos en el suelo? Si reaccionó sulfato de calcio. ¿Listo? Y ese es su método de remediación. ¿Sí? Entonces, utilizar carbonato de calcio para producir sulfato de calcio en la remediación de suelos. Y que se puede hacer de manera in situ. ¿Cierto? Bien, entonces por ejemplo aquí yo hago una relación en porcentaje. Si teníamos 100% de SO2, que es dióxido de azufre, la parte azul va a ser la remediada, ¿cierto? Es decir, que se elimina la parte rojita que va a ser. Sí, la parte que aún está contaminada. Entonces si decimos, se quiere eliminar el 90%, entonces ¿cuánto va a quedar contaminado? El 10%. Entonces digamos que esos los procesos químicos también están fundamentados en eso, ¿no? Que se desee que se alcance cierto porcentaje de remediación. Obviamente pues no puede ser el 100%, habrán procesos más eficaces que otros y de eso se trata también la tecnología, el avance de la ciencia y el estudio, digamos, de los grupos que hacen de que los medios estén descontaminados. Ok, esta imagen trae alusión entonces, por ejemplo, a los azulitos, digamos, a la parte que está limpia, ¿cierto? La parte verde a la que está contaminada. Y lo ideal es llegar a que todo esté
en orden, en equilibrio. Ajá. Listo, chicos. Entonces, esa fue la explicación general del CIPAS de hoy. Conclusiones. Los conceptos químicos asociados a la química del suelo son termoquímica, conceptos de oxidación, reducción, ¿cierto? ¿Lo vieron ahí? Pérdida, ganancia de electrones, números de oxidación, electroquímica, salinidad, porque esto que estaba aquí, chicos, el sulfato de calcio, el carbonato de calcio se refiere a sales, son sales para que recuerden de su química básica. Química orgánica básica, conceptos de ácido base, también lo vieron. pH, diagramas de fases. Esos son los conceptos químicos asociados a la química del suelo. Las referencias que utilicé para apoyarme en la presentación, entonces la química ambiental, Colin Bates, la química medioambiental de Thomas Spiron, que también ustedes pueden consultarlas. Son muy buenos libros, entonces lo pueden tener presente para sus consultas. ¿Ok? Señor. Creo que una de los dos, no estoy segura, sin embargo, yo tengo la química ambiental de Colin Bair, pero entonces la tengo en inglés. Entonces no sé si quieren que se las envíe y repasan un poquito ahí de su inglés. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces se las voy a enviar a este grupo de Skype. De hecho, al general, por si les sirve a los demás. ¿Listo? Y eso es todo, muchachos. Entonces, les agradezco la asistencia, la puntualidad. Para los que llegaron después, digamos, Fabián alcanzó una parte. Para los que no se pudieron conectar, pues, que fue Rocío, Wilman, Jessica, ¿sí? Pues hacerles comunicación si alguno conversa con ellos. Y pues yo estoy haciendo aquí el intento de grabación. No sé si vaya a dar. Aquí parece que sí, pero no sé. Ok. Sin embargo, entonces era eso, muchachos. Espero que, pues claro, obviamente esto fue Semana Santa y hay foros que no se han contestado porque pues nosotros también estamos pues en un receso, ¿sí? Académico. Sin embargo, hay algunas personas que ya les contesté en los foros hasta el miércoles. Espero ya pues que el lunes entre y responda a sus participaciones, obviamente, pero que estén trabajando juiciosos en la medida de lo posible, que la dinámica es la misma, que traten de mejorar las cosas en que no les fue tan bien. Si hay trabajo grupal y presentan todo completo, pues les va a ir mejor. Y les recomiendo, para que también ustedes lo hagan saber a los compañeros, es que siempre tienen que dejar evidencia en el foro. Si ustedes hacen parte del mapa, si corrigen algo del mapa de alguien que ya lo hizo, dejen evidencia en el foro. Hago estas correcciones al mapa, están en color azul. Hago estas correcciones al diagrama de espina de pescado, están en color rojo. ¿Sí? Pero no participan, dejan que Sandra haga la espina de pescado, dejan que Libed haga el mapa, entonces los otros no tienen participación. Y la rúbrica dice, ¿participó en la elaboración? Pues sí. Sí, si ustedes ven que es pertinente, que está claro, pues lo pueden dejar y ir complementando. Como les dije, yo tengo que revisar el lunes bien lo que han hecho y pues ustedes han visto que les respondo en la medida de lo posible puntual para que ustedes tengan su retroalimentación. Adicionalmente recuerden que esta unidad contó con menos tiempo, ¿no? La primera fueron 21 días. Esta unidad ya solo fueron 15. Entonces fue más rápida. Listo, chicos. Bueno, entonces me despido. Chao Isidro, chao Fabián, chao Libet, Lady, que tengan feliz noche. Sandra, muchas gracias. Carol, listo. Junior, bueno, Iván, bueno,
A ustedes gracias y espero les haya servido. ¿Ok? Bueno, que tengan feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. Chao, pueden ir colgando. Chao.